Cuarto intermedio de día lunes, y estamos en comunicación con el titular de la consultora Nordeste, consultor, analista de opinión pública. Estamos hablando de Andrés Rabosi. ¿Cómo estás, Andrés? Sergio Verón y Oscar Acebal te saludamos desde Paso de los Libres. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para usted y para toda la audiencia. Andrés, bueno, queremos arrancar la charla por ahí, ya que bajó un poco la espuma, como se dice, del 31 de agosto. ¿Qué reflexión haces de lo que finalmente pasó, del resultado final? La consultora Nordeste fue la que estuvo muy cerca, prácticamente similares los guarismos que se obtuvieron en cuanto a las mediciones que tenían previamente. Pero ¿qué reflexión haces acerca del contundente triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta? Bueno, como decías vos, nosotros era lo que pronosticábamos, no por... Yo suelo decir últimamente, o pareciera ser que alguno nos dice, ustedes le pegaron, no le pegamos. Esto es yo siempre aclaro de que solamente hicimos un buen trabajo porque que pudimos trabajar todo el tiempo con un escenario que fue el que terminó siendo, ¿no? Hace muchos años que consultamos de medimos sistemáticamente la opinión pública, entonces conocemos, no tenemos una foto que es una encuesta, sino tenemos toda la película, y veíamos en todos los últimos sondeos de este año, en 5 vueltas que dimos a toda la provincia, que no se movía, que Juan Pablo Valdés siempre estaba por encima de los 45 puntos, que era lo que podía hacer que hubiera una segunda vuelta, que había una diferencia tremenda de más de 25 o 30 puntos con el segundo, o sea que por eso es que nosotros pronosticamos abiertamente que esta iba a ser una elección que se iba a definir en primera vuelta, pero no por otra cosa, digamos. Fue una campaña dura, la oposición eligió un tono confrontativo, llegando a temas personales, digamos. Yo lo viví en carne propia porque el hecho de haber pronosticado eso, cosa que en muchos casos se descreía, de que ese resultado iba a ser real, digamos, porque a nosotros nos daba de que el oficialismo iba a ganar absolutamente en todas las localidades, y eso no es común, digamos, no es normal. Yo puedo entender de que desde el análisis, a veces más que nada no técnico, uno pueda creer que ese escenario no pueda ser tan real. Pero bueno, como vos decías, fue una elección muy contundente. Yo creo que el triunfo de Juan Pablo Valdés se explica por 3 factores centrales. Primero, porque la sociedad correntina eligió continuidad con recambio generacional. Quiso mantener un rumbo de gestión, pero necesitaba un oxígeno, digamos, una cara nueva que le diera proyección de futuro. Segundo, porque en un contexto de crisis nacional la gente busca certeza y no aventuras políticas, prefiere lo conocido, lo estable, lo que le da previsibilidad, digamos. Y tercero, porque la oposición no logró construir una alternativa creíble ni unificada, y eso le dio al oficialismo una ventaja decisiva, digamos. El apellido Valdés, como yo digo, actualmente está vinculado a un gobierno con relativa estabilidad económica, y eso resulta un activo decisivo, digamos, ¿no? Andrés, bueno, como analista de opinión pública, ¿cuál crees que pudo haber sido el mayor error de la oposición? Bueno, teniendo en vista el resultado, por supuesto, del 31 de agosto. Sí, en la estrategia de su campaña, me refiero. Exactamente, yo te agradezco que digas muy claramente que yo soy analista de opinión pública, no soy analista político, o sea, yo no digo lo que yo pienso, no digo lo que a mí me gusta, no soy mucho menos soy un analista o encuestador militante, como se notaron mucho en esta campaña, y justamente creo que pero sí soy especialista también en campaña electoral. Tengo escrito 2 libros sobre el tema, uno muy reciente, que es un manual justamente, y me llamaba mucho la atención las estrategias políticas, ¿no? O sea, yo profundizo mucho en esto. Como decía anteriormente, la oposición tuvo una estrategia
si bien plantea el cambio está muy, yo digo que sobrevalorado, ¿no? ¿Por qué digo sobrevalorado? Más allá de que considero que si uno hace una encuesta y pregunta si quiere un cambio o continuar que todo siga igual, y lo más probable es que la gente pida un cambio, porque ahora la gente tiene que ver una alternativa para cambiar. Si no se queda con lo que tiene, digamos, esto es en todos los casos, no estoy hablando exclusivamente de estas elecciones. Y creo que lo que pasó acá es que la oposición no en ningún momento se mostró como una alternativa, digamos, creíble al oficialismo, inclusive a todos los temas que aún no resueltos por el oficialismo, digamos, ¿no? Que de hecho son muchos. Pero en vez de establecer esa agenda, de discutir sobre temas puntuales, hizo una estrategia muy dura, muy confrontativa, y esto creo que queda demostrado que la agresividad no reemplaza la estrategia, que sin anclaje territorial, sin una oferta programática y narrativa de futuro, este ruido no se traduce en votos. Y creo que, si me permitís, por eso te puedo analizar de que creo que acá hubieron grandes derrotados, digamos, ¿no? Está sin duda que el gran ganador fue el oficialismo, Juan Pablo, el intendente, digamos, los intendentes en general fueron los grandes ganadores, pero por errores quizás de estrategia muy, yo diría, de amateur, ¿no? El peronismo que sigue sin poder reconstruirse como opción competitiva en Corrientes no es una opción para la gente, no logra construir un perfil de esperanza ni una narrativa de renovación, es percibido como algo más del esquema partidario tradicional, digamos. En Corrientes el peronismo dejó de ser opción hace rato, esto no es un problema de Ascúa, no fue un problema de candidatos, sino no tienen narrativa renovadora, no tienen otras figuras provinciales fuertes, o sea, el candidato en este caso estaba solo, con fuerte desgaste del sello nacional. Creo que esto se hace muy cuesta arriba, ¿no? Y La Libertad Avanza, que creo que el fenómeno que indica claramente el resultado, que el fenómeno de Milei no se traduce en las provincias. Fenómeno Milei que hoy y en el final de la campaña estuvo muy afectado también. Milei cayó más de 15 puntos en los últimos 30 días en la provincia de Corrientes. Y además impedido la opción de La Libertad Avanza de ofrecer soluciones a los problemas, como yo decía hoy, tangibles que sigue teniendo la provincia. O sea, no puede hablar de mejora en la salud, si está cerrando con la motosierra todo el tipo de gasto como el del Garrahan, y no tiene ningún tipo de plan acerca del tema de salud, no habla de hacer obra pública, no ayuda a las provincias. Entonces esto, creo que la ausencia de estructura territorial y el rechazo a este federalismo fiscal que hace el gobierno nacional pesan más que Milei, ¿no? Y por último está Ricardo Colombi, que terminó tercero. Digamos, yo digo que terminando un ciclo que está terminado, absolutamente definido por la gente. Creo que lamentablemente para él, sin pena ni gloria, cuando fue una figura preponderante de la política correntina, pero el no entender los tiempos y los ciclos, aspiraciones que pueden ser legítimas, pero que por ahí pueden ser ya demasiado, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de la gente, no escuchan a la gente, y la gente eligió apostar por un recambio generacional, digamos, dentro de la continuidad. Y en este sentido creo que Colombi no perdió solo frente a Valdés, perdió frente al tiempo, a la renovación y a la voluntad de la gente de mirar hacia adelante.
Marcabas, Andrés, que fue una campaña muy intensa, de mucho trabajo y de mucho trabajo territorial también en cuanto a la consultora. En Paso de los Libres, me tomo el atrevimiento de circunscribirnos a nuestra ciudad, sorprendió por ahí la diferencia con la que ganó Agustín Faraldo, con la que Vamos Corrientes obtuvo el municipio. En los sondeos realizados por la consultora, ¿ustedes tenían más o menos esa diferencia que se podía dar entre el primero, que en este caso es de Vamos Corrientes, y el candidato propuesto por Martín Azcúa? Mira, yo soy principalmente muy honesto intelectualmente, esa es mi mayor virtud en esto que hago, así que te tengo que decir que no. Sería muy demagógico de mi parte decirte que sí. Sí teníamos esto que te decía anteriormente y que no salía de un análisis de excepcionalidad, ¿no? De que Vamos Corrientes en nuestras encuestas ganaba en absolutamente, nosotros hemos hecho aproximadamente más de 50 localidades de la provincia. Durante la campaña hemos realizado encuestas de manera presencial todas, cosa que es totalmente diferente a lo que puede hacer cualquier consultora. Una encuesta provincial muy bien hecha, con un muestreo reduce mucho muy representativo. El margen de error, ¿verdad? Claro, porque es una encuesta, son 11, 12 localidades y uno tiene una encuesta realmente muy significativa, digamos. Nosotros, ya te digo, hemos hecho más de 50 localidades y nunca en ninguna localidad ni en los adversarios, digamos, superaban a Juan Pablo Valdés. Ni siquiera Colombia en Mercedes, ni Azcúa en Libre. Esto era un indicador demasiado fuerte de la contundencia del resultado, ¿no? Pero en Paso de los Libres, por eso, como decía recién, para ser honesto, absolutamente honesto, la diferencia fue una sorpresa. No nos daba tanta diferencia a favor del oficialismo, ni en la categoría de gobernador, ni en la categoría local, digamos, ¿no? Bien. Andrés, te queremos agradecer por este ratito con nosotros y bueno, seguramente volveremos a charlar muy pronto y te mandamos un abrazo grande desde Paso de los Libres. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, me gusta mucho su ciudad, así que es un gusto poder conversar con ustedes. Y bueno, vas a venir más seguido, capaz. Seguramente, seguramente. Muchísimas gracias. Vas a tener que venir para los carnavales, eso sí. Bueno, te tengo que reconocer que nunca fui a los carnavales de Paso. Formalmente desde Radio Sónica sale la invitación. Lo invitamos formalmente para venir a conocer los carnavales libreños. Sería un placer. Bueno, Andrés, un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. Bueno, así pasaba y escuchábamos a Andrés Rabosi, que es consultor, analista de opinión pública. Me quedé con mucho para preguntarle, pero bueno, por no demorarme. Sí, es una persona muy interesante, había muchos datos más para seguir preguntándole, pero bueno, analista que habitualmente mide o trabaja para el gobierno provincial en muchas de las ocasiones. Fue muy insultado, muy vilipendiado durante esta campaña cuando él en una entrevista dice que Juan Pablo Valdés estaba en el orden de los 48 puntos. Se larguieron, o sea, literalmente de los 48 puntos y que ganaba en primera vuelta y que no había forma de revertir eso. Bueno, fue acusado de desdén sobrado para abajo, ¿no? Y sacó 51,2, o sea, 51,7 sacó. Sí, casi 52%. O sea, le erró por 3 puntos. Claro, pero de menos.